Bueno, pues hoy vamos a hablar de que Estados Unidos e Israel tienen el arca. Creo que esto no es nada nuevo porque sobre todo para los que están metidos en el movimiento Q, ya saben que alguna vez Trump ha dicho que él tiene el arca de una vez, que él tuvo que cuidarla y tal. Pero ¿y si te dijera que esto del arca nada tiene que ver con la iluminación divina, sino que tiene que ver con la tecnología? Y hoy lo vamos a ver y lo vamos a analizar y te voy a mostrar cómo la Biblia es tecnología y el arca es tecnología. Y claro, cada vez que pisa Israel en un territorio, tiembla la tierra. Así es que acompáñame porque vamos a ver muchas de estas cosas con Leti de Realidad Prístina. Pues muy buenas, bienvenida Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias Lilith una vez más por invitarme y compartir este espacio. Bueno, tú me decías que no sabes si me seguirás, ¿no? De que igual no sabes tanta información sobre esto. Bueno, en realidad tampoco es importante. Mira, yo no sé lo que tiene, que cada vez que voy a hacer un vídeo relacionado con Estados Unidos y lo que pone en la Biblia, al final no lo hago. Tengo una portada desde el año pasado que se titulaba Adoradores de Moloch, en la que yo quería explicar que Moloch es un sistema de desvivimientos, no es ningún dios, es un sistema por el cual se hacían estos desvivimientos. Y también quería explicar por qué todo lo que nos inocularon en el 2020 y todas estas cosas venía a ser la quinta trompeta, que te habla de langostas que dañarán parte de la población, no toda, porque los que son elegidos, es decir, todos los hijos de Yahvé o NPCs, a ellos no les iba a afectar. Eso te lo dice la Biblia, claro. Entonces, se habla mucho de que qué está pasando, que en cada país que entra Israel tiembla la tierra. Hablamos de Venezuela, que bueno, todos sabemos que se ha hecho una operación contra Maduro y obviamente está Estados Unidos metido en el medio, pero como sabemos que Estados Unidos e Israel es lo mismo, ¿vale? Tembló la tierra. Pero es que ahora hay elecciones en Colombia, gana uno que sale diciendo que además por lo visto es primo del rey o algo así, del rey de aquí de España. Ojo, ojo, cuidado, hay que investigarlo, es algo que no lo tengo investigado, pero bueno, me ha llegado por ahí la información. Resulta que dice Colombia e Israel juntos, terremoto. Y qué curioso que ahora están queriendo invadirnos de alguna manera o de otra, con toda la revolución que hay por ahí con Marruecos, porque Marruecos, digamos que también está en este trío, Estados Unidos, Israel, Marruecos, que Estados Unidos no deja de ser Inglaterra, cada vez vamos sumando más, o sea, ellos quieren unificar todo en un único gobierno porque evidentemente todos son los mismos. O por lo menos hay alianzas fuertes entre ellos. Y qué casualidad que va y tiembla la tierra en Granada, que me opongo, ¿vale? Vamos a ver qué tiene que ver esto con el pueblo de Israel, porque la Biblia nos lo dice. Yo he traído aquí 13 Antes de empezar, diapositivas. Lilith, te hago una pausa porque cuando mencionaste Moloch, esto te lo muestran en la película Metrópolis, que es del año 1930 por ahí. Está libre de derechos, se puede ver en YouTube. Literalmente la boca de Moloch absorbiendo a los trabajadores en la fábrica. Claro, es que es un sistema de desvivimientos, un sistema de sacrificios, básicamente. Es que, mira, Moloch, antiguamente, o sea, lo que es el hebreo masorético no lleva vocales. Entonces, si el hebreo masorético no lleva vocales, Moloch se escribe MLK, que son más o menos las siglas del MK Ujú. con el
con la L, ultra. ¿De acuerdo? Entonces, claro, o sea, es que es lo mismo, es un sistema igual de desvivimientos muy concreto, por eso cuando dicen, no, es que Yahvé no pedía sacrificios, claro, no estás entendiendo el texto porque no lo estás leyendo correctamente, y él de lo que se quejaba era de que él dijo que no echaran o que no echaran más niños a Moloch porque lo necesitaba de otra forma. No porque le pareciese mal. Él nunca, el texto en ningún momento critica que se entreguen a los niños. Lo que especifica es que no se entreguen a Moloch a través de ese sistema de desvivimientos. Hay otros sistemas, por eso él siempre pedía el primogénito y un largo etcétera del que no quiere ver, pero como aquí estamos para ver, porque cuando los velos caen emerge el origen, ya lo sabemos. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del movimiento La Llegada del Arca, del temblor y el estremecimiento que había cada vez que llegaba el arca. Bueno, mirad, en Números 10:33, yo aquí lo que voy a dar es mucha documentación para que la gente lo busque en sus Biblias y que no venga a decirme que es que no, es que mira, es que te lo estás inventando. Bueno, pues vete y búscalo en tu Biblia. ¿En cuál? En la de Reina Valera, en la de no sé qué, no sé cuántitos, te da igual, en la que quieras, como si mira, en internet tienes una página de la Biblia que te dice el versículo en un montón de versiones. Me da igual. Busques en la que lo busques y busques el hebreo masorético en la que lo busques, te va a decir lo mismo. Entonces, Números 10:33 al 36. Israel se desplaza por el desierto y el arca del pacto marcha delante del pueblo. Cuando el arca comienza a moverse, Moisés pronuncia una fórmula específica. Primero, levántate, Yahvé, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esto es que tú no has visto que en las manifestaciones que se dispersa a los de las manifestaciones con un sonido sónico, con un arma sónica y se caen todos para atrás. ¿No has visto esto? Sí, sí. Está hablando de un arma sónica. Levántate, porque IHWH es un aparato que trabaja con las frecuencias vibracionales, porque Elohim no significa dioses en el término de que te han creado unos Anunnakis, perdón, o unos sumerios. Significan frecuencias vibracionales. Y aquí lo que te ha creado son las frecuencias vibracionales. Esto ya lo he explicado en el vídeo de Origen Usurpado, pero bueno, que lo he explicado muchas más veces en los audios y en todo. Entonces, aquí, en este pasaje, por ejemplo, nos está hablando que Moisés decretaba o profetizaba, que profetizar es como manejar una máquina, como programar una máquina. Profetizar no es adivinar el futuro. Eso es el significado que nos ha ido manipulando hasta la llegada de nuestros días. Profetizar, cuando tú lo lees en la Biblia, no hay ningún pasaje que alguien profetice y adivine algo. No, cuando se profetiza, lo que hacen es que suceden cosas como, por ejemplo, cuando Ezequiel profetiza, se pone a profetizar en una o sea, le lleva Yahvé a un valle de huesos secos, se pone a profetizar y entonces el espíritu de Yahvé empieza a poner carne en los huesos y al final construye todo el cuerpo y luego le insufla vida. ¿Y esto qué es? Pues lo hemos visto en millones de películas tecnológicas, las camas ver y todo esto que se te regenera el cuerpo, pues es esto. Es decir, si es que nos han reseteado, o sea, la gente tiene que entender que nos han reseteado. ¿Y cómo nos han reseteado? Pues muy fácil, tú coges y masacras a toda una generación, ¿vale?
a la siguiente generación la metes a trabajos forzados y la haces analfabeta, ni leer ni escribir, y los hijos que tenga esa gente les metes en la cabeza que es que no son nadie si no estudian. Y en lo que se metan a estudiar le metes un montón de basura y de cosas inventadas de una historia que no existe, nunca ha existido. Y ya tienes el reseteo de toda una generación. ¿Esto se comprende? Lo que pasa es que nosotros somos mágicos, por decirlo de alguna forma, y tenemos otras capacidades y otras maneras de acceder a la información. Mira, yo no puedo trabajar con ChatGPT ni con ninguna IA porque me rebaten en todo, pero especialmente ChatGPT es horrible lo que me rebate en todo, en todo. Entonces, hay una cosa que cada vez que yo lo que sí que lo uso a lo mejor es para redactar, ¿no? Ahora que tengo que redactar tantas cosas y tal, digo, redáctame esto o recopílame todos los versículos que hablen de esto. Para eso es útil, pero para nada más, porque luego me contradicen todo lo que yo digo, porque claro, mi visión del mundo, mi conocimiento de las escrituras es tan amplio en un paradigma tan diferente a lo que normalmente te lavan el cerebro, pues que es que el ChatGPT, que encima es de estos señores, pues claro, ni me lo consiente. Entonces, por ejemplo, estoy preparando, por ejemplo, para la mentoría que quiero hacer, explicar o hacer una masterclass específica de lo que es el karma o por qué el karma no existe o cómo tenemos que actuar o para explicar y entender de qué se trata, de cómo se queda vacío un acto energético si nosotros no lo reconocemos, sino que lo asumimos y tal. Y entonces lo empiezo a desgranar para poder hacer un texto sobre eso y ya me mete su cuña publicitaria y me dice que es que eso científicamente no está probado, ¿sabes? Entonces digo, mira, lo primero, la ciencia no tiene tiempo de probar todo. No hay ningún Ujú. estudio científico sobre el karma. Entonces, tú a mí no me puedes eh, rebatir algo que la ciencia ni tan siquiera todavía ha investigado. Que es que creemos que la ciencia es Dios, que la ciencia es todopoderosa, que la ciencia es infinita. Perdona, la ciencia es limitada y hay millones de cosas a las que la ciencia no ha llegado ni llegará, pero el ser humano, el gen de origen, sí tiene esa capacidad de conectarse con el campo de información y saber qué es lo que hay ahí. Y eso lo sabemos todos los que trabajamos con energía, todos los que, bueno, hay gente que dice canalizador, yo no canalizo nada porque fuera de mí entidades y no conecto con ninguna entidad, pero sí que hay un campo de información en el que te llega la información. No es Gabriel, no es Ezequiel, no es nadie, te llega la información porque tú te conectas con eso. Tú también lo sientes así cuando haces la sanación pránica, ¿no? Sí, la sanación, o sea, cuando hago pránica también, pero en la sanación cuántica, que pido el acceso al campo cuántico y el campo cuántico muestra la información de un suceso determinado que yo le pido. Te conectas a la matriz, te conectas al todo, te conectas al campo mórfico. Eso es algo que supera por mucho a la inteligencia artificial y a todas las tecnologías que hay ahora. Y ellos lo saben. Y aquí vamos poquito a poco, cada día descubriendo un poco más de nosotros mismos y sabiendo cómo utilizar nuestras herramientas, ¿vale? Entonces, Sí. ellos tienen una tecnología, pero esa tecnología también es limitada. Nosotros no nos pensamos que no nos vayamos a pensar que porque ellos utilizan esa tecnología nosotros no tenemos nada que hacer. Ahora, como ellos provocan terremotos, como vamos a ver ahora, y todas estas cosas, nosotros no tenemos nada que hacer. No, nosotros estamos conectados con todo el campo de información. Y si algo no sucede, no sucede. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Eh, los terremotos que han habido en Venezuela o en Colombia han sido de 7,4 y el de España se ha quedado en 5, Mm. y no ha habido víctimas prácticamente. Y eso es por algo. Y ellos lo saben, ¿de acuerdo? Entonces sigamos, continuemos conectándonos con el campo de información, con los campos mórficos, con la Madre Tierra, con el Padre Sol. Sigamos conjurando, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la Biblia. Bueno, ¿tienes algo así que aportar? Hoy en la agenda de los medios mainstream, el tema de terremotos está a la orden del día y es como que lo quieren introducir a como de lugar, bueno, aquí por la zona
Argentina, Chile, es como que, bueno, el que sigue es Chile y Argentina. Bueno, obvio, me opongo, pero ya es como que también quieren que la masa es como si la intención fuera que la población estuviera esperando ese acontecimiento. Claro, me opongo. Claro, ¿Por qué? Porque vamos a ver, el lavado de cerebro por una parte es brutal, la hipnosis es brutal y ahora con lo del eclipse, pues la programación que han terminado de hacer también es brutal. Pero no nos tenemos tampoco que desanimar por eso. Si es que vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos tanto poder que con los que estamos somos suficientes. Que sigan ellos y la mayoría la mayoría que han reprogramado, que por cierto, aquí voy a decir una cosa, bueno, ya sabéis que tengo un vídeo en el que hablo de por qué no ver el eclipse solar y hablo del proyecto Diana y también lo explico también en mi canal de Telegram. En la película Disclosure Day, lo único que merece la pena de toda la película, que ya lo enseñaré y lo subiré también a Telegram, es que los que les abducen les meten les llegan al iris con un círculo así de lucecitas, ¿eh? Y ahí le meten la información en el iris. ¿Qué te han hecho a ti? Un anillo para gobernarlos a todos, un eclipse solar, ahora el eclipse de la luna, me opongo. Y fíjate tú cómo todas las luces que usamos, yo incluida, es un aro. El aro de luz. No podía ser de otra forma, es el aro de luz. Entonces esta gente, claro, cuando me dicen a mí, es que claro, a mí no me interesa la Biblia, o por ejemplo, es que yo creo en Dios. Bueno, es que tú te tienes que leer la Biblia y dejar de caer el velo de Dios ya de una puñetera vez, porque aquí está su libro de jugadas. Aquí te cuentan cómo han jugado con las luminarias, cómo han luchado contra el sol, cómo eclipsan el sol, cómo ahora cómo el arca se levanta, vibra y todo, que lo vamos a ver, cómo hay armas sónicas, o sea, es decir, vamos a ver, lo primero, que te caiga el velo de Dios, que te caiga el velo del buenismo, del creyentismo y de todo eso. Y lo segundo, pues entender que estamos ante tecnología y que hemos sido hipnotizados, ¿de acuerdo? Entonces, en número 1035, cuando el arca vuelve a detenerse, la fórmula cambia ligeramente porque dice, vuelve Yahvé a los millares de Israel. Es como, levántate y vete, espárcelos y vuelve a mí. Es como si yo tiro un boomerang y vuelve. Es como, ¿qué es eso? Una onda. Yo tiro una onda y la recojo. Yo tiro una onda y la recojo. En números 1036 también existe una correspondencia narrativa directa. El arca se levanta, dice levántate Yahvé o YHWH, y el arca se detiene y vuelve Yahvé. Por lo tanto, el texto superpone deliberadamente el desplazamiento material del arca y el desplazamiento de Yahvé. Entonces, ¿aquí quién manda? ¿Dios o Moisés, que es el que está manejando a Yahvé? Pues si es todopoderoso, ¿para qué va Moisés a mandar a Yahvé? Entonces, todos los reyes, incluido Jefté, cuando le pide ayuda a Yahvé para vencer a sus enemigos y a cambio le pide el desvivimiento de su hija. Porque es tecnología, es una inteligencia artificial tecnológica que incluye armas sónicas, terremotos y todo esto. ¿De acuerdo? No se trata simplemente de una oración pronunciada en cualquier momento. La fórmula está sincronizada con la puesta en movimiento del arca. Es un comando que se da. Y voy a decir lo mismo, que está Dios a las órdenes de Moisés, o encaja mucho mejor que sea algo tecnológico. En Salmo 68:1 también, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Que vuelvo, siempre os he dicho, la Biblia no se puede leer con parafernalia, porque aquí está toda vestida de parafernalia para hipnotizarte, para que tú la sublimes
y entonces te sublimes y lo veas como algo en el cielo y tal. Sal de esa hipnosis, quítale la parafernalia. Levántese, esta máquina, sean esparcidos todos los que yo quiero conquistar, quiero humillar o vienen a atacarme, huyan de aquí, no los que la aborrezcan. Es que yo los empujo con un arma sónica. Pero claro, lo sublimo y te lo tengo que poner religioso y tal y qué sé yo. Número 1035 es semejante, ¿no? Es como levántate Yahvé y en Salmo levántate Dios, lo mismo, es que cambiamos el YHWH, el HW con Yahvé y con Dios y me da igual, pero la fórmula es lo mismo. El Salmo 68 lleva la fórmula asociada tradicionalmente a la marcha del arca. Y bueno, lo que pasa es que el Salmo continúa desarrollando todo lo que ocurre cuando están en presencia de esa marcha. Fíjate, el arca, hubo un pueblo que consiguieron quitársela, ¿vale? Y entonces a ese pueblo, como ese arca tiene que estar dentro de una jaula de Faraday, porque tiene energía radioactiva y tal, o sea, de radio, o sea, eléctrica y de radio, pues se llenaron de tumores y todo eso y les devolvieron el arca. Dijeron, toma, que yo no la quiero, que se me está muriendo el pueblo. Contaminó las aguas, muchas cosas, que esto tiene que ver con tecnología. No es nada divino, no lo es. Yahvé marcha y la tierra tiembla. En Salmo 68, 7, 8 encontramos pocos versos después: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, la tierra tembló ante la presencia de Dios. Tiembla ante armas sónicas, tiembla ante armas que pueden provocar. Y aquí vemos el mismo resultado. Se levanta Dios, Dios sale, Dios marcha y la tierra tiembla ante su presencia. En 1 Samuel 4:5 es uno de los pasajes más directos porque establece el arca y la reacción de la tierra aparecen dentro de la misma escena. Cuando el arca llega al campamento israelita, dice, cuando el arca del pacto de YHWH llegó al campamento, todo Israel gritó contra tan clamor que la tierra se estremeció y resonó. ¿Vale? Entonces, bueno, hay otras traducciones que dice la tierra tembló, la tierra se estremeció, la tierra resonó, la tierra reverberó. Me da igual, esto es un terremoto. Esto es que se ha movido la tierra, ¿comprendes? Que se ha movido la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te digo que curiosamente o no, hace 50 años en la ONU se juntaron varios de esta gente, ¿vale? Y prohibieron en 1976 provocar terremotos. En 1976, hace exactamente 50 años, la ONU aprobó la Convención ENMOD, que yo deletreo ENMOD, cuyo nombre completo es Convención sobre la Prohibición del Uso Militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental. Fue aprobada el 10 de diciembre de 1976 y entró en vigor en 1978. Los documentos asociados a ENMOD mencionan expresamente los terremotos y tsunamis. El entendimiento oficial de la Convención enumera como ejemplos de fenómenos que podrían producirse mediante técnicas de modificación ambiental. Terremotos, tsunamis, alteraciones del equilibrio ecológico, modificaciones meteorológicas, cambios climáticos. Oh my God, que se pueden provocar cambios climáticos. Alteraciones de corrientes oceánicas, modificaciones de la ionosfera. Es decir, esto significa que la ONU reconoce desde 1976 que existe un arma capaz de disparar energía contra la litosfera y fabricar un terremoto a voluntad.
y lo demuestra el documento. Así se demuestra algo también históricamente. En los años 70, que los gobiernos ya contemplaran jurídicamente que existe la posibilidad de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines hostiles, entiendo que es porque tenían esas herramientas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, desde ya. También pienso en que, ¿qué pasó después? O sea, hay un incumplimiento de este acuerdo, se disolvió el acuerdo porque, digo, no quedan dudas de que lo están haciendo igual. Habría que investigar si es que Israel no estaba dentro de ese acuerdo, Ok. por ejemplo. Se me ocurre. Tendría que investigarlo. Es un dato, lo apuntamos para investigar. ¿Mm? El propio USGS publicó en 1971 un trabajo titulado Man-Made terremotos y predicción de terremotos, señalando que ya existía evidencia convincente de que determinadas actividades humanas podían desencadenar terremotos. ¿Mm? Una actividad humana modifica las condiciones de una falla que ya está cerca de romperse. ¿Mm? Por ejemplo, inyección de fluidos, extracción de hidrocarburos, minería o grandes embalses. También hay terremoto producido mediante energía proyectada. ¿Mm? La hipótesis de utilizar una fuente remota de energía, por ejemplo, electromagnética, acústica o algún otro mecanismo tipo HARP. Tela marinera, tela marinera. O sea, ENMOD no prohibió los terremotos ni prohibió toda la investigación sobre ello. Lo que prohibió fue que utilizaran estas técnicas de modificación ambiental como medio de destrucción, daño o perjuicio contra otro estado cuanto sus efectos fueran generalizados, duraderos o graves. Perdona, o sea que tú lo puedes usar contra otro estado, ¿me estás diciendo? ¿Mm? ¿Qué estás haciendo? Meter el miedo en la población. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo se ha usado el temblor del arca en la Biblia? Pues para amedrentar a los pueblos que se invadían, para mostrar el poder que ellos tenían, porque era un poder tecnológico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, en el caso del nombre enorme clamor, yo para mí cada vez que algo clama tiene que ver con armas sónicas. Esto es obvio, porque es sonido, porque estás clamando, ¿vale? Mira, en Jueces 5:4-5, el cántico de Débora contiene nuevamente la imagen de YHWH desplazándose. YHWH, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, la tierra tembló. Los montes se estremecieron delante de YHWH. Aquí no aparece directamente el arca, sin embargo, produce la misma estructura. Yahvé sale, Yahvé marcha, la tierra tiembla y los montes reaccionan. Es la misma estructura que en Salmo 68. ¿Vale? Salmo 114, 3, 7. El Salmo describe la naturaleza reaccionando ante la presencia divina. El mar huye. Esto es un tsunami. ¿Qué hace un tsunami antes de suceder? Se retira el mar huye y luego te cataplum chimpum. El Jordán retrocede, los montes saltan, las colinas reaccionan. Señores, esto no es un Dios. Esto es tecnología. Esto es tecnología. Y finalmente aparece la orden, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor. Y tenemos aquí a la Rotalía, tiembla la tierra. Lo pongo, sacerdotisa del mal. ¿Eh? Otra vez encontramos la misma asociación entre la presencia de Yahvé y la alteración del entorno físico. Y te recuerdo que Yahvé rinden pleitesía a Yahvé porque ellos
no creen en Cristo, que el Cristo también es otra mentira, pero bueno, vamos ellos, se supone que Cristo lo que hace es que con eso redimes tus pecados y entonces ya no tienes que dar desvivimientos, pero ellos no aceptan este Mesías, con lo cual ellos siguen teniendo que dar desvivimientos, ¿comprende? Ellos siguen en este Antiguo Testamento. Ellos siguen cumpliendo esto con su tecnología de Yahvé que Estados Unidos pues tiene porque ha recuperado, ¿de acuerdo? En el monte Sinaí desciende y el monte tiembla. Éxodo 19, 16, 18. O sea, como ves, hay infinidad de pasajes con que tiemble la tierra. No es uno, ni dos, ni tres, son un montón, ¿no? Este episodio es anterior a la construcción del arca, es decir, Moisés todavía no había construido el arca. De hecho, es como si Yahvé viniese en una nave, porque viene volando, se posa sobre el monte Sinaí. Entonces, Yahvé desciende sobre el monte Sinaí, desciende, ¿por qué? Porque estaba flotando, entonces desciende. ¿Qué estamos hablando? ¿Tecnología alienígena? ¿Ovnis? Llamados ovnis, quiero decir lo mismo, no hay nadie con los ojos así, no sé qué, no, son extratierra, los que salen más allá del muro, ya lo hemos dicho muchísimas veces. La escena incluye fuego, humo, sonido otra vez, manifestación atmosférica y un violento temblor del monte. El texto afirma que todo el monte temblaba en gran manera. Y esto es literal. No, es que hay que entenderlo alegóricamente, claro. Lo vas a entender alegóricamente lo que te dé la gana. Pues no, entiéndelo literalmente y luego ya si hay algo que no entiendas, te lo imaginas alegóricamente. Pero esto, literal, sabiendo que existen armas sónicas y armas que pueden producir terremotos, es plausible, sabiendo que existen ovnis o objetos voladores, es plausible. Entonces, volvemos otra vez a la misma asociación entre la presencia de Yahvé y la perturbación física del terreno, que existe incluso antes de la construcción del arca. Lo que pasa es que luego el arca se lo hicieron portátil, porque además decían que Yahvé iba como en una nube delante de ellos guiándolos por el desierto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un avión? ¿Una avioneta? Porque va echando humo. Claro, tú llegas a 4 personas que a lo mejor no tienen tecnología, se quedan flipados, no tienen esa tecnología y lo ven como un dios, pero de Dios nada. Y esto nos conecta con una historia de la Segunda Guerra Mundial de unos pilotos que aterrizaron en una isla y los tomaron como dioses. Y esto lo buscáis en Google porque esto está. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. No sé si a lo mejor puedes tú buscar en Google a la que yo sigo contándoles un poquito de esto. Es una historia en la que pilotos, creo recordar que eran de la Segunda Guerra Mundial, aterrizaron en una isla del Pacífico o algo así y les tomaron como dioses. Esto está documentado, ¿vale? Y luego vamos a hablar también de que el arca entrañaba un peligro de contacto, porque en 2 Samuel 6, durante el traslado del arca, en tiempos de David, el movimiento del arca, la celebración, música, gritos, sonido de trompetas, había un peligro físico asociado a tocar el objeto, porque de hecho sucede el desvivimiento de Uza cuando los bueyes tropiezan y el arca se desestabiliza, entonces Uza lo va a sujetar y él muere inmediatamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un aparato de alta tensión, de la batería con la que se provocaban todas estas cosas. ¿Has encontrado algo, Leti? Sí, la llegada de los dioses, los indígenas de islas remotas vieron descender del cielo enormes aeronaves metálicas con una tecnología y riqueza nunca antes vistas. Los pilotos solo regalaban comida, medicinas, herramientas, cargo, lo que se hizo que los pobladores interpretaran la llegada de los aviones como un evento divino. ¿Y en cuál era? ¿Qué isla era? En la isla Tana, Vanuatu. Y eso tiene un nombre, se ha quedado como un nombre. Y luego los... ¿Cómo?
culto cargo, que es lo que se conoce, sí, se conoce en antropología como culto cargo, que surgió en islas del Pacífico Sur como Vanuatu y Melanesia, cuando los nativos vieron llegar a soldados y pilotos de Estados Unidos con tecnología masiva y cajas de suministros durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esto no es tan antiguo, ¿eh? Y la Biblia no es tan antigua, te lo digo ya. Lo que pasa que está muy bien escrita, muy bien encriptada, ¿eh? Bueno, hasta que llegó Lilith. Estaba muy bien encriptada. Pero luego, si sigues leyendo esta historia, el culto cargo, ellos luego se vestían como ellos y esperando todos los días que volvieran, porque se acabó la guerra ahí y no volvieron. Y estuvieron tiempo esperando y asomándose a la misma hora que llegaban para pedir que vinieran. Señores, que nos están hablando de lo mismo de la Biblia, que es lo mismo. Que es lo mismo, gente que tenía tecnología que aterrizó en un sitio donde no la había, y es tecnología destructora. Esto es Avatar, Avatar, ¿eh? Bueno, pues, segunda de Samuel 6 no afirma que la tierra temblara, pero nos muestra otra cualidad más del arca y que tenía protocolos estrictos y consecuencias mortales, evidentemente, ¿no? Y ahora vamos con un pasaje muy curioso, que va a Antes enlazar de luego con dime. continuar, te interrumpo. ¿Este temblor en la tierra simboliza la presencia, la conquista territorial? ¿Cuál sería el sentido de hacer Es temblar la tierra? ese, exacto, lo que acabas de decir. Es como llega el pueblo y ahora sí que ya esto es mío, ¿m? Como Granada ya tengo conquistada Andalucía. ¿Qué es lo que tenían los mozárabes? Granada, que se conquistó. ¿Cómo llaman ellos la reconquista? Yo lo he dicho muchas veces, porque aquí los últimos años nos han estado hablando de la reconquista de Granada, reconquista, y digo, ¿qué coño reconquista? Hablando mal y pronto. Si nosotros nunca conquistamos Granada, era nuestra. Si es mía, yo no la puedo conquistar, señor. La que lo conquistaron fueron los mozárabes y ahora quieren la reconquista. Entonces, cada vez que tú hablas de la reconquista de Granada, que nos lo han colado en el subconsciente muy bien en todos los periódicos y en todos los sitios, que me opongo a la reconquista no sería de los cristianos, no sería de los españoles, sería de los mozárabes, porque ellos son los que conquistaron Granada y luego la perdieron. Entonces, vienen los musulmanes diciendo que esto era suyo, pero vamos a ver, si nunca ha sido vuestro, lo conquistasteis una vez y ahora lo queréis volver a conquistar, que me opongo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha temblado? Granada, que me opongo, ¿vale? En Levítico 10, 1 al 3, los protagonistas son Nadab y Abiú, que son hijos de Aarón. Entonces, ante esta máquina tecnológica había que quemar un incienso. Esto tiene que ver con la carga electromagnética que produce un incienso, porque sí, señores, dependiendo de lo que quemes, se liberan en el ambiente determinadas partículas con unos iones positivos o negativos y eso hace una carga electromagnética. ¿Vale? Entonces aquí nos hablan de tecnología que se hacía con cosas naturales. Porque tú la tecnología, aunque tú veas esto y que lo que veas un móvil, está sacado de la naturaleza. ¿Comprendes? Está sacado de la naturaleza, todos los componentes. Por eso quieren tierras raras y por eso quieren. Entonces, antiguamente se hacía igual con componentes naturales, con lino, con cobre, con piedras preciosas, con jaspe, como tienen todo el traje los sacerdotes que tienen, bueno, cosas aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la secuencia descrita es incensario, fuego, incienso y ofrenda delante de Yahvé. Y ahora voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Estaba prohibido quemar fuego extraño, así se dice, fuego extraño delante de Yahvé. Literalmente es un fuego extraño, es decir, ajeno, no autorizado. Ellos tenían que quemar incienso de unas determinadas cantidades de mirra, de no sé qué y no sé cuántos, que no me acuerdo ahora, pero que sí que lo dice el texto. En el momento que alguien quemaba algo que no era eso, ¿qué es lo que pasaba?
que se quemaba literalmente, se producía una ignición espontánea, creo que se llama, que tú sales ardiendo. Entonces, ¿qué le pasaron a los hijos de Aarón? Que quemaron el fuego del incienso que no era, y ellos, como estaban dentro del tabernáculo, salieron ardiendo, y fallecieron en el acto. O sea, el fuego, el incensario, el incienso incorrectamente presentado, el fuego procedente de Yahvé, de la máquina que ardía, y el desvivimiento, ¿vale? Después de la muerte de Abad y Abiú, Moisés recuerda a Aarón una declaración que dijo Yahvé relacionada con los que se acercan a mí. Es decir, tú te vas a acercar a un gran ordenador cuántico y tú te tienes que acercar con unas determinadas medidas de seguridad, porque si no te puedes electrocutar, puedes salir ardiendo todo tu cuerpo, como una combustión espontánea, que no me salía la palabra, combustión espontánea, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que la proximidad a esta máquina, es decir, a Yahvé, aparece así sometida a unas condiciones estrictas. Y Aarón, claro, se queda mudo porque se fallecieron 2 hijos. Entonces, este concepto de acercamiento peligroso a la presencia de Yahvé es relevante porque reaparece estructuralmente en el conflicto posterior que se narra en Números 16, que aquí es lo que se deja ver la picaresca de esta gente. Porque ya sabemos que son dueños de la usura y de todas estas cosas. Resulta que en este episodio nos habla de que los jefes de las tribus se rebelan contra Moisés y Aarón porque no están de acuerdo que ellos lleven todo el cotarro, básicamente. Pero Moisés y Aarón, que son muy listos y que ellos ya sabían cómo funcionaba su máquina y todas estas cosas, lo que estaban exactamente Core, Datán y Abirán, que desafían la autoridad de Moisés y Aarón y reúnen 250 dirigentes de la comunidad, es decir, una rebelión. ¿Vale? Una rebelión en la granja. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que como ellos ya saben cómo funciona la maquinita y cuáles son las cosas que pueden liar la parda, pues aquí les hacen la 13-14, es decir, les lían. En Números 16, desde el capítulo 6-7 y el versículo 6-7 y el versículo 17-18 del capítulo 16 dice: Moisés determina cómo se resolverá el desafío. Le ordena a Core y a sus seguidores tomar incensarios, colocar fuego, añadir incienso, pero no le dice cuál, y presentarse delante de Yahvé. ¿Qué crees que va a pasar? ¡Oh, milagro! ¿Qué crees que va a pasar? Nada puede salir mal. Ellos saben perfectamente qué es lo que pasa cuando se quema incienso o fuego extraño delante de Yahvé. ¿Qué es lo que hacen los 250 hombres? Es como decir, él dice, Yahvé, si no pasa nada, si morís de muerte natural, Yahvé es que os ha aprobado, pero si no, pues Yahvé os va a matar. Ya ves que viene con truco, querido. ¿Comprendes? Porque tú ya sabes que les va a matar. Dime, Leti. Te digo una acotación que me acaba de llegar. 250 es el número que aparece en la tapa de The Economist, celebrando los 250 años de la independencia de Estados Unidos, pero que también muchos se asocian a logias, masonería, etcétera. Y bueno, debe tener que ver con esto también. Y puede tener claro perfectamente, gracias por el apunte, es maravilloso, porque puede significar perfectamente que ellos tienen peleas entre ellos. Y es cómo vamos a deshacernos de los que nos están retando o los que quieren el puesto. Pues hacemos como Moisés y Aarón. Nos enfrentamos a 250 hombres que le retaron. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Moisés y Aarón ya saben perfectamente qué ocurrió cuando Nadab y Abiú manipularon fuego e incienso de manera que no estaba autorizada para Yahvé.
¿Os acordáis? El incensario, el fuego, el incienso y la presentación incorrecta, sale fuego y catapum, chimpum, calorín que te vi, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando 250 dirigentes cuestionan la autoridad, Moisés precisamente les ordena tomar los incensarios. O sea, como, yo sé que tengo aquí una maquinita autodestructora y te lo digo ya. Claro, claro. No podemos afirmar que ellos lo hicieran intencionadamente, ¿sabes? En fin. Ujú. Pero fíjate lo más llamativo de estos versículos. En el versículo 28 al 33 de Números 16, seguimos el mismo capítulo, Moisés anuncia previamente que ocurrirá algo extraordinario. O sea, e incluso antes de que ellos quemen fuego, incienso que no deben, Moisés le dice que habrá una señal, y es que si Yahvé les desaprueba, la tierra abrirá su boca y se los tragará vivos. ¿Y sabes qué es esto? Un terremoto. Mm, Qué curioso que cuando termina de hablar, se abre la tierra que estaba debajo de ellos, es decir, abre su boca, traga a los implicados, traga sus casas, sus pertenencias, y vuelve a cerrarse sobre ellos cuando da la orden Moisés de que Aarón queme el incienso que tiene que quemar. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Leérosla de una puñetera vez sin la venda en los ojos, ¿vale? El suelo se abre físicamente debajo de ellos. ¿Mm? Después de la apertura del terreno salió fuego de delante de Yahvé. ¡Oh, qué cosa más rara! ¿Cómo ha salido fuego? Se han quemado fuego extraño, se han cambiado el incienso que no era. Y consumió ese fuego. Claro, tú imagínate todos los jefes de las tribus quemando incienso que no deben delante de la maquinita que arde. Consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Cómo pasó? Con los hijos de Aarón. Nada nuevo bajo el sol. ¿Mm? Entonces, claro, evidentemente todos rogaron, por favor, que pararan a Yahvé, a la ira de Yahvé, por favor, para lo que hemos pecado. Somos pecadores. Somos pecadores. No, seguimos bajo vuestro mandato. ¿Mm? En Números 16, del 36 al 40, además existe un detalle que para mí es particularmente significativo, y es que después del fallecimiento de estos 250 hombres, los incensarios no se tiran. Se ordena recogerlo y quedan santificados. Ahora entendemos lo que es santificar algo, porque ha sido pasado a través de un sacrificio. Por eso se ha santificado. Son santificados por haber sido presentados delante de Yahvé. Y los incensarios son recogidos, martillados, transformados en láminas y utilizados para recubrir el altar. Se ponen sus medallitas, sus pines, sus estrellas. Ahí se lo pone. Y además este revestimiento funciona como un recordatorio permanente de que una persona no autorizada no debe ofrecer incienso delante de Yahvé, solo Aarón y Moisés. ¿Cómo te quedas, querida? Vos sabés que estaba pensando en Granada y la sacerdotisa, porque ese arcano del tarot tiene detrás la simbología de la fruta de la granada, y es la fruta que mordió Perséfone, que le brindó Hades, ¿no? El dios del inframundo. Y ahí es cuando ella quedó conectada al mundo de los muertos y dio origen al inicio de las estaciones primavera, verano, otoño, invierno, porque su mamá Demeter, bueno, se entristeció por ese hecho. Entonces, ¿no? Cuántas cosas que podemos conectar. Que conectan, ¿ves? ¿Ves lo importante que son tus aportes?
Bueno, pues aquí dejo un poco un resumen para el que quiera leerlo, lo dejo un poco por aquí. Ya sabéis que los que estáis en la membresía podéis verlo todo completo y más o menos hasta aquí es lo que traía yo hoy, que creo que queda bastante claro por qué Israel y Estados Unidos tienen el arca, ¿no? ¿Tú qué opinas, Leti? Pienso que vale volver a ver el video que tenés subido a tu canal de Kentucky Fried Chicken, ¿es? Que tenés Sí. decodificado. Eso puede complementar muy bien este video también. También, claro, ¿por qué? Porque ellos recolectan todas estas almas para reencarnar a su Yahvé, que aparece encima del propiciatorio, se manifiesta y les habla desde allí una vez que han pues hecho los suficientes desvivimientos. O sea, es que esto tendría mucha tela que cortar, ¿no? Pero bueno, básicamente espero que esto responda a la pregunta que la gente se hace cuando dice, ¿qué pasa? Que cuando entra Israel en un país tiembla la tierra, pues ya sabéis qué es lo que está pasando. Tecnología, como ha sido siempre, temor a la tecnología, ¿eh? Y bueno, yo creo que este es un gran momento para vivir este despertar, para sentir que ya no les tememos y por supuesto para que sepáis que cuanto más conscientes nos hacemos, por lo que sea, esa tecnología falla, no funciona. No funciona. No tiene permiso, o sea, los accesos están denegados para que ellos puedan interferir. Y si lo hacen, cargan con el karma. ¿Mm? Ya hablaremos de qué es esto, bueno, sobre todo la membresía. ¿Alguna pregunta, alguna cosita que aportar, Leti, o lo dejamos aquí? Pienso que podríamos conectar para una próxima el tema de karma y buenismo, que Uh. ya has hablado mucho de este tema, pero me parece que igual es necesario. Sí, yo creo que sí, lo haremos. Mientras tanto, seguir a Leti, en realidad Prístina, ella también va a subir estos vídeos por allí y ella tiene muchos vídeos suyos, también hace sanación cuántica. ¿No, es sanación cuántica lo que haces, Leti? Sí, para intervenir en eventos globales, desde la semana pasada incorporé sanación cuántica en Genial. vivo y Y efectos también ya. claro, pero también lo haces a título personal y quien quiera los servicios de Leti también puede contactarla. ¿Mm? Así es. Pues nada más, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado. Nunca lo digo, pero os lo voy a decir. Seguid el canal, compartid. Yo no lo tengo monetizado, no lo pienso tener monetizado, creo que nunca en la vida, pero esta es información que necesita salir a la luz y es lo único que me importa. Así es que muchas gracias como siempre por haber llegado hasta aquí y donde los velos caen, emerge el origen.